tenemos que hacer con respecto a cálculo multivariado. Entonces voy a compartir pantalla en primera instancia. Pues veníamos trabajando haciendo un análisis de lo que eran superficies en el espacio de funciones vectoriales. Eso era lo que veníamos trabajando en primera instancia. De allí, pues pasamos a algo que el miércoles, perdón, estábamos trabajando y era con respecto a analizar lo que era funciones vectoriales. Una función vectorial, tengamos en consideración que una función vectorial es una función que tiene una coordenada X, Y, ¿sí? Y puede tener más coordenadas, perdón que escriba feito, pero pues no encontré mi lápiz y el de la tableta, entonces me toca escribir un poquito más feito. Entonces, pero pues aquí vamos a mirar, digamos que una coordenada Z, si es que es una coordenada en el espacio, pero también podemos considerar una función, perdón, tengamos en consideración, perdón, con eso, prendemos la camarita. El día miércoles, la aseveración de que sería trabajar una función, por ejemplo, de temperatura. La temperatura tiene que ver mucho, no solo con el lugar en donde nos encontremos. Pensemos este auditorio en donde está la pantalla, el fondo de pantalla, en donde tenemos, ¡ay! Un momentico, en donde tenemos una percepción de la temperatura dependiendo de dónde estemos nosotros. Podemos estar en nuestra casa, muy posiblemente este lugar, si lo vemos aquí, que hay muchas sillas, que hay una mesa de madera, hay un cielo raso, ¿cierto? Hay un tapete, ¿sí? Y hay un ventanal en el fondo, ¿sí? Entonces, todo eso me permite, entonces, si hubiera más sillas, las sillas fueran de aluminio, pues se percibiría más frío. Pero si estas sillas son acolchadas, habría más calor. Si en vez de tapete hubiera baldosa, se sentiría más el frío, ¿sí? Si ese ventanal tuviera ventanas para abrir, se percibiría más el frío. Entonces, mire que tenemos cantidad de sillas, el material de la silla, las mesas y el material de las mesas, dejémoslo en uno solo, ¿sí? El cielo raso, que el material del techo y las paredes, porque si es de madera es una cosa, si es de drywall es otra cosa, si es simple techo de cemento es otra cosa, si el piso es de cemento es otra cosa, si es tapete es otra cosa, entonces, pero miren que el material depende de la ventilación que tengamos, entonces si se tienen ventanas pero ventanas que se puedan abrir que permitan la ventilación es otra cosa. Pero ahora sumémosle a eso que tenemos personas. En este caso, yo estoy solito, si yo solito se percibiría una temperatura, pero si hubieran más personas, 10 personas, 20 personas, 50 personas, 100 personas en ese mismo salón, muy posiblemente se sentiría mucha calor, se percibiría mucha calor. Entonces, dependiendo de dónde estemos, miren la cantidad de variables que se pueden mover a razón de una sola toma de temperatura. Ahora pensemos en el mercado, ¿sí? Pensemos en el mercado y entonces, no, que por qué sube, que por qué baja el dólar. Ah, no, sube, baja, que por el precio del qué, del oro, del petróleo. Podemos saber que el dólar también cambia dependiendo de lo que son los índices de el precio interno bruto del país, adicional a ello, la tasa de desempleo trimestral que saca la FED, todas esas cosas empiezan a influir con respecto a la variación que tiene el dólar o una moneda en su determinado país. Entonces, eso tenemos que considerarlo. Entonces, uy, no, que yo necesito hacer una encuesta, no sé, ahorita que está muy de moda las encuestas por aquello de las elecciones. Y entonces, no, es que está ganando tal candidato o está ganando tal candidato. Pero si de pronto nosotros decimos, no es que se encuestó solo en un sector de estrato uno, ¿sí? O solo se encuestó en el norte de una ciudad concurrida, ¿sí? O solo se hizo la encuesta en el Congreso, o solo se hizo la encuesta de pronto a jóvenes entre 13 y 25 años, o solo se hizo la encuesta para mujeres.
o solo se hizo la encuesta en personas que no son, digamos que no han tenido o han dado un nivel académico alto. Entonces, todo eso son variables que hay que considerar. Y en ese sentido, eso me genera un análisis, puede ser econométrico, un análisis de varias variables, funciones en varias variables, que es lo que el día miércoles estuvimos trabajando. Una invitación a partir de la próxima semana para que podamos conectarnos más compañeros y que les quede un poquito más cómodos. Nos vamos a ver de 7 a 8, el miércoles de 7 a 8, el viernes de 7 a 8. Por hoy y por esta semana, ya que queda horario de 7 en consideración. Les vamos a seguir la sesión y creo que puedo compartir, aquí ya compartiendo pantalla. Entonces estamos hablando de funciones en varias variables. Funciones en varias variables, entonces, en primera instancia, les hablé del dominio y el rango, algo del dominio de esas funciones en varias variables, dependiendo cómo estén. Yo me voy a inventar aquí una función, en este caso voy a escribir 5, perdón que la escriba así feito, aunque debiera 5, 5, ¿dónde la escribo? 5, voy a dejarla acá más bien, y a la 2, perdón que la escriba así toda feita, ¿sí? Menos 4x a la 2, perdón que la escriba así feita, x a la 2, y a la 5, z, voy a dejar z a la 3, menos, bueno, no más, x a la 4, voy a dejarlo así solito, y solita y z a la 2. Y entonces, resulta que el día miércoles estábamos trabajando algo que se denomina derivadas parciales. Y las derivadas parciales es derivar con respecto a una de estas variables. Entonces, si estamos hablando una derivada parcial con respecto, puede ser con respecto a la x, una derivada parcial puede ser con respecto a la y, una derivada parcial puede ser con respecto a la z, porque esta es una función en tres variables. En este caso tengo la variable x, tengo la variable y y tengo la variable z. Entonces, dependiendo de la cantidad de variables, las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a x, tendríamos que considerar la derivada de esa función x, y, z, perdón que lo escriba de esa forma. Uy, señor, ese pulso que tengo de masatico, entonces me va a quedar de la siguiente forma. Miremos acá. Entonces, como voy a derivar con respecto a x, lo que no sea x va a terminar siendo una constante. Lo que no sea x va a terminar siendo una. Vamos a derivar y lo derivamos acá. Entonces, este primer término que dice 5x a la 3y a la 2, pues su derivada parcial, en este caso va a ser 15, porque bajo el 3 y multiplica el 5 me da 15, me queda x elevado a la 2 y y me queda igualito, porque la y al cuadrado funcionaría como si fuera una, o fungiría como si fuese una constante. Entonces no derivo, no le hago nada a esa y, menos. En este caso, como estoy derivando parcialmente solo con respecto a x, pues para este caso, para el segundo término, y que multiplicar 4 por 2, 8, 8, me quedaría x a la 1, y a la 5, y a la 5, aquí estoy, y z a la 3. Listo, z a la 3. Más, en este sentido, la derivada con respecto a x, en este caso sería 4x a la 3, x a la 3, y solita, y z elevado a la 2, porque hemos derivado parcialmente respecto a la x. Ahora, esa misma función la podríamos derivar. Entonces, esta es la primera derivada parcial. Yo esa primera derivada parcial podría derivarla ahora, la que derivé con respecto a x, volverla a derivar con respecto a x.
o esa que derivé con respecto a X, puedo derivarla ahora con respecto a Y, o esa que derivé con respecto a X, puedo derivarla ahora con respecto a Z. Vamos a hacer estas serían las segundas derivadas parciales de esa función original, de esta función que tenemos acá. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar qué sucede acá. Entonces, ahora ya no vamos a derivar. En estas ya habíamos derivado, entonces obtuvimos un resultado en este caso. Qué pena esos numeritos tan feitos que están quedando. Entonces, 2, listo. Vamos a derivar con respecto a X. Entonces, ¿cuál? Esta que quedó ahora, la siguiente que nos quedó, perdón la letra. Entonces, voy a derivar con respecto a X. Aquí se me va a convertir 30 X a la 1, pues no coloco nada porque X a la 1 da X. El Y a la 2 queda igualito porque termina siendo como una constante, menos la derivada de este segundo término, pero con respecto a X, me va a quedar 8 veces, es 8 de la derivada de X, pues ya quedó, se elimina la X y me queda Y a la 5, y me queda Z a la 3. ¿Sí? Aquí tengo Z a la 3 y listo, más la derivada va a quedar 12, perdón, 12, X a la 4, Y solita y Z a la 2, Z a la 2, Z a la 2. Y entonces ya tengo la derivada parcial, la segunda derivada parcial de X con respecto a X. Pero ahora vamos a hallar la segunda derivada parcial de X, pero ahora con respecto a Y. Y entonces con respecto a Y, cojo esta misma función. ¿Cuál estoy trabajando? Esta misma función la voy a tomar y voy a derivarla con respecto a Y. Y entonces en este caso me va a quedar también 15. Ah, no, 15 por 2, 30, qué pena. 30. La X me queda elevado a la 2 y me queda Y elevado a la 1, porque ahora estoy derivando con respecto a X, con respecto a Y, qué pena. Cuando derivo al segundo término me queda menos 8 por 5 me da menos 40, menos 40. Ahí sí ya me voy al caso como tal, de derivar parcialmente. 40, ¿qué? 40Y a la 4, 40Y a la 4, Z a la 3, Z a la 3, más la derivada parcial con respecto a esto, pues como es y a la 1, pues me va a quedar 12 veces x a la 4, z a la 2. Y ya derivé parcialmente la función, la que era en primera instancia con respecto de segundo grado, ahora con respecto a y. Vamos a la segunda, a la tercera oportunidad, y entonces aquí voy a derivar parcialmente aquella que ya había derivado con respecto a X, pero ahora la voy a derivar con respecto a Z. Entonces, derivar esa función, ¿cuál función? Esta estamos trabajando con esta, con esta, con esta, con esta vamos a derivar con respecto a Z. Derivar con respecto a Z, como todo esto con respecto a Z, ¿qué vendría a ser? Este primer término con respecto a Z, ¿qué vendría a ser? Cero, profe. Una constante. En primera instancia Una sería una constante, sí. constante y la derivada de una constante es cero. Gracias por esa intervención. Es un cero. Entonces Sí, el primer señor. término sería cero, no lo voy a colocar. El segundo término, como sí tiene z, entonces pues tengo que derivarlo y me queda menos 8 por 3, me da menos 24 de x, y a la 5 y z a la 2, a la 2, más el último término, como tiene z en efecto, me queda 4 por 2, 8, 8, x a la 3, x a la 3, y a la solita 1,
y z a la 1 también. Entonces, no les coloco exponente a la 1 porque ya sabemos que si no tiene exponente es porque está exponente a la 1. Entonces, ya tenemos las segundas derivadas parciales. Me preguntaba una compañera el día miércoles, profe, o sea que se podía hallar las terceras derivadas parciales. Claro, ahí podríamos hallar segundas, terceras derivadas parciales, las cuartas, las quintas, las sextas derivadas parciales, pero pues ¿qué utilidad tiene? Esa utilidad la vamos a tratar de verificar la próxima semana. En este caso, Profe, yo puedo, señor, disculpe que lo interrumpa. sí, señor, Así sucesivamente hacemos las segundas derivadas de pero ahora y de z, ¿cierto? sí, señor. Entonces, si tuviéramos una función en tres variables, entonces esta es la primer derivada con respecto a x, derivada parcial con respecto a x, y estas son sus segundas derivadas con respecto a x, con respecto a x para y, con respecto a x para z. Pero también se podría hallar la primera derivada con respecto a y. Entonces, digamos, si tocara ya la primera derivada con respecto a y, bueno, sí. Entonces, ya paso a eso. Entonces, si yo tuviera que hallar las terceras de tercer orden para x, entonces tendría que hallar, ya te continúo con la respuesta, sí, señor. Entonces, tendría que hallar ahora las derivadas Tranquilo, parciales profe. de x con respecto a x, perdón, ¿sí? Aquí la derivada parcial de x ahora con respecto a y, ¿sí? Posterior a ello, podríamos hallar la tercer derivada parcial de x con respecto a z. Eso pasaría de esa forma. Entonces digamos que ahí podríamos, ahí se puede ahora la de x con respecto a otra vez x. Sí, cuantas veces quisiera por cacharrear. En realidad, importante y relevante serían las primeras y las segundas derivadas parciales de la función. Pero pues más para arriba es digamos que para cacharrear, no es para otra cosa. Es más bien, llevémonos ahora, entonces, y ya confirmamos todos, perdón un momentico, cógelo por acá para llevarme este, quítatelo, démosle esto. Vamos a llevarnos esa, que a pesar de que está feita, la vamos a trabajar, pero ahora con respecto a Y. Entonces, tenemos esta con respecto a Y. Entonces, vamos a hallar la primera derivada parcial, pero ahora con respecto a Y. No coloco el paréntesis para no estresarme, pero ya sabes su merced que ahí va el paréntesis X, Y Z. Derivada parcial con respecto a Y. Alguien que me ayude. Primera derivada parcial con respecto a Y. Sí, señor. Sería con respecto a y, Sí, sería señor. sí, 10, 10x a la 3y Sí, 10 a la X a la 3Y, sí, señor. menos 20x a la 2 y4 z3, z a la 3 X a la 2 sí, señor. Y4, Z3. más mm, sería x a la 4 z a la 2. Y Z a la 2. Pare de contar. Ahí me Sí. sobra un más. Si no estoy mal, sí, me sobra un más. Quitemos ese más. Y listo. Esa sería la Y. Y de esta se desprende entonces la derivada parcial de y con respecto a, entonces, la segunda derivada parcial de y con respecto a x, la segunda derivada parcial de y con respecto a y, la segunda derivada parcial de y con respecto a z. Y listo. Entonces, ahora, con esta misma que tenemos acá, llevémonos ahora y hagamos control C, porque pues la idea es ya su merced practicar la monitoría del día de hoy es practicar con respecto a ello. Entonces, y aprovechando que
se me embolató el lápiz, pues vamos allá a la primera derivada parcial, ahora con respecto a z. ¿Cuál sería la primera derivada parcial con respecto a z? Del primer Pues ahí sería cero porque como no está z sería una constante. exacto, entonces me daría un 0 menos, Sí, señor. De ahí da... Son, es un 3, disculpe, profe, ¿es un 3? ¿Una sí z? señor, qué pena, sí señor, eso es un 3. Ah, bueno. Sería menos 12, x a la 2, y a la 5, z a la 2. Sí señor, x a la 2, qué pena que haberme perdido mi lapicito, Dios permite y no se haya perdido en verdad. Listo, y z a la 3, a la 3, a la 2, 2, a la 2 2, sí señor. Menos, mano, más, más x a la 4, y, z. x, x a la 4, y, z a la, Y z No a la Z, 1, z. Ujú. z a la 1, y me falta alguito, 2. el 2, Ah, el el 2, 2. sí. Y el 2. Y listo, entonces de aquí también, como vamos a tener que hallar las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales, entonces, segunda derivada parcial de z con respecto a x, segunda derivada parcial de z con respecto a y segunda derivada parcial de z con respecto a z. Eso es. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo Bacano, lo ven? profe. ¿Será que podemos hacer de pronto un ejemplo que sea Igualito al con... taller. No, pues no igualito, pero sí, ¿sabe quién de pronto sí nos podría explicar? Que sea con... ¿Cómo se llama eso? Se me olvida en ese momento. Que sea con denominador y numerador. Que no me acuerdo cómo decirlo en ese momento, se me olvida, bro. Ah, listo. ¿Te parece? Fraccionarios. Entonces, claro, tengo un gran reto de pecado, pero vamos a mirar. Pues, pero si me sacaron, a mí no me han sacado todavía. Vamos a mirar entonces con un denominador fraccionario. Perdón que estoy acá, pero vamos a mirar. Entonces, miremos acá que el taller que tiene de tres variables o solo de dos. Ah, tiene de tres, x, y. Ah, no, solo tiene de dos. No, sí tiene, el último tiene de tres, el único que tiene de tres. Ah, no, y el b también tiene de tres, x, y z. Entonces miremos una con x, y de dos variables. Entonces vamos a coger una de dos variables como para que nos rinda. El caso es el mismo, si el proceso es el mismo. Entonces tenemos x, y. Es muy importante entender el tipo de función que manejamos. Entonces, en este caso, x3 y a la 2 menos, quitemos esto un 4, voy a dejarlo acá. En la parte de abajo voy a dejar 1 más, aquí voy a escribir 2x, 2y5. Digamos que esta es fraccionaria, entonces, si nos damos cuenta, aquí nos aparece una fracción, ¿sí? Una función racional, pero una función racional en varias variables. Y al ser una función racional en varias variables, venga, quería probar este cosito, entrada de lápiz a matemática, lienzo de dibujo, convertir entrada de lápiz a forma, venga, a ver, ¿qué hace? No, pero no hace nada. Entonces, no, dejémoslo por ahorita, no me pongo a ensayar, más bien expliquemos. Entonces, tengo que hallar la derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿qué pasa? Como es la división, es una función racional, para derivar una función racional o una función fraccionaria, tengo que tener en consideración que cómo es que la derivada de una fracción, ya a mí se me olvidó, digamos que esta era f de x, voy a recordar cómo es que se hallaba la derivada de una división. La derivada de una división, cuando yo tengo, por ejemplo, arriba y h abajo, ¿cómo era que se hallaba la derivada? Para recordar. el de arriba por la derivada del de abajo.
Sí, señor. Entonces aquí sí qué pena con cada uno de nosotros, pero el primero derivado por el segundo normal menos el primero normal por el segundo derivado, ¿cierto? Y dividido en el de abajo al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Y si fuera la regla del producto, entonces si tuviéramos f de x, perdón que lo escriba tan feito, pero lo estoy haciendo aquí con el pad del computador y no con la tableta. Entonces, si tuviera aquí g multiplicado por h, pues la derivada de una multiplicación de un producto, entonces la derivada del producto en este caso sería igual a, Dios santo, ¿sabe? El primero derivado, ¿sí? El primero derivado por el segundo normal más el primero normal por el segundo derivado. ¿Sí? Entonces, esas reglas, o sea, ahí sí venimos ya de un cálculo, o sea, ahí vuelvo y le hago la reflexión que le hice la primera semana, creo que la segunda semana más bien. Le dije yo, aquí se asume que su merced sabe cálculo diferencial, porque ya debe haber pasado cálculo diferencial. Se asume que usted sabe cálculo integral, porque ya debe haber cursado la asignatura o integral. Y se asume que usted sabe álgebra lineal. Entonces, con las tres cositas en mente, asumidas, no por ser uno grosero, pero sí por darle la reflexión que debemos estar en esa capacidad de reconocer esto, es que vamos a trabajar este ejercicio. Entonces me dice, la regla del cociente, entonces me dice, el primero derivado, como es con respecto a x, entonces voy a derivar, el primero es el de arriba, le llamo yo al de arriba primero y al de abajo segundo. Entonces, la de arriba derivada, pero la derivo con respecto a qué? Con respecto a qué derivo la AX. primera, a x. Entonces aquí me va a quedar como 3x a la 2, y a la 2, perdón, y a la 2, menos, no. Creo que al derivar con respecto a y la deriva, con respecto a x la deriva de 4 es 0. 0, porque es una constante. Ahora, y el segundo normal, entonces el de abajo normal, entonces 1 más 2x, ay Dios santo, qué números tan horrendos, al cuadrado, de la que yo escribo feo, pero pues ahorita me tocó escribir peor. Menos, entonces aquí me toca, creo que voy a llevarme este pedacito porque me toca hacerlo más pequeñito. Bájalo por acá, baja, por aquí, control B. Entonces, este menos, ahora sí, para que me quede el espacio. Listo, menos el primero normal. Santo Dios. Listo, entonces el primero normal, o sea, 3x a la 3 y a la 2 menos 4 cierro, dividido, esto dividido. No, me falta un pedacito. El primero normal, porque este era el primero normal, por el segundo derivado, o sea, el de abajo, derivado, y la derivada de uno es una constante, o sea, 0, y la del segundo derivado, pero con respecto a x, me va a quedar 4x de y a la 5, de y a la 5. Listo. Y en la parte de abajo me dice el segundo, el denominador al cuadrado. O sea, este uno más aquí un 2x elevado al cuadrado, y elevado a la 5 elevado todo eso al cuadrado. Al cuadrado. Ya lo otro, lo que queda es hacer las operaciones. Entonces, teniendo en cuenta que aquí hay un 1 más 2, pues multiplicar primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, primero por primero y primero por segundo. Hacer las multiplicaciones, mirar si se puede agrupar algo y mirar si se puede simplificar. Pero en este caso, ese es el planteamiento, medio solución de la derivada parcial con respecto a x. Ahora tendríamos, luego de que tengamos todo ese reguero de polinomio que me quedó ahí, tendríamos que hallar la derivada parcial con respecto a y esas serían las primeras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y.
El cuento sería cuando tengamos que hallar la segunda derivada parcial. Porque, por ejemplo, no, yo creo que hagámosle a esta para entender la que queda al final, porque la segunda derivada parcial va a tener que ver con algo importante en términos de derivadas. Vamos a escribir acá, derivada parcial con respecto a x es 3x cuadrado y cuadrado por 1, pues me queda 3, vamos a tratar de escribirlo más grandecito, pero que se entienda, 3x cuadrado y al cuadrado, ya, 3x cuadrado y cuadrado por 2x cuadrado y 5, me queda 3 por 2 me da 6, y me queda x a la 4, ese 6 porque no se ve como un 6, 6 x a la 4, y a la 7, y a la 7, ya, listo. Ahora, menos, este me va a cambiar el signo, entonces todo esto que voy a multiplicar acá, lo voy a multiplicar por el primer término, pero le cambia el signo, entonces se vuelve negativo. 4 veces, me queda acá, qué pena que escriba tan horrible, x a la 3 por x me queda x a la 4, es x a la 4, tan, tan, tan. Ahora, y a la 2 por y a la 5 me da y a la 7, y a la 7, listo. Ahora, este por menos 4, por el menos del inicio me va a dar más, entonces se va a volver 4 por 4, 16, 16, chiqui, chiqui, chin, chin, x solito, y a la 5. Uy, y a la 5. Ese y a la 5 quedó lindo, 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 lindo. Ah, ya me siento como la vieja de Chepe Fortuna. Pero bueno, uno abajo queda igual. Profe, y no lo resolvemos. No, normalmente lo de abajo no hay que resolverlo. No hay que resolverlo. Simplemente lo he planteado porque la intención es poder simplificar algo de arriba con algo de abajo, de ser posible. Si no es posible, pues ni modo, ahí quedamos. Ahora, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede? Que nosotros podríamos pensar, ¿sí? El ejercicio podría decirse, halle la derivada parcial de x, o sea, esa que ya hallamos, cuando x sea 1 y y valga menos 1. Así nomás. O X valga 2, digamos. Pregunta, ¿qué tendría que hacer? Le agrando la inquietud. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué tendría que hacer yo? Oiga, me quedó una flechita, pinche flechita esta. ¿Qué tendría que hacer yo? Uy, me sacaron del grupo, pues puchica. No, no me han sacado. Yo pensé que Angeli o Diego. ¿Qué haría? ¿Qué haría cuando me dice la derivada parcial de X con respecto a la coordenada 2 menos 1? Derivada parcial de X en la coordenada Nos 2 menos corchó. 1. Uy, ahí está. Dijo el chavito. Me dio la chiripiorca con eso. Pero no. Lo que tengo que hacer es reemplazar la X por 2 y la Y por menos 1 en esta ecuación. Porque ¿cuál es la primera derivada? Entonces, en esta función, entonces, podíamos hacer hartas cosas. Primero, hallar tan solo la coordenada, digamos, en este ejercicio que estamos empezando. ¿Dónde empezamos? Uy, señor, ya no sé dónde habíamos empezado. Ah, era aquí. Ya me remember. Ya me remember. A ver, por aquí, papi chulo. Podíamos hallar aquí nomás, en este ejercicio, podíamos haber hallado f de 2, menos 1. ¿Sí? ¿Y qué sería hallar f de 2, menos 1? Pues si es eso, pues sería reemplazar el 2 y el menos 1 en esta ecuación. A ver qué me da. Y eso es una coordenada en esa función en varias variables. En ese caso, dos variables. Pero ahora, la primer derivada. Ah, yo les había preguntado, venga, ¿cuál es la definición de derivada? ¿Qué es una derivada?
¿Alguien me recuerda? Ahora sí ya me acordé la pregunta que les había hecho. Pero bueno, entonces, por ahora, mientras recuerda usted que es una derivada, en este caso, si yo le dijera, hállenme la derivada parcial de x en la coordenada 2 menos 1, lo que estábamos haciendo, lo que debemos hacer es reemplazar la x por 2 y allí poner esa operación, resolver toda esa operación. ¿Estamos? Estamos, profe, estamos. Yo quisiera morbosear, yo sigo con las ganas de morbosear que me le pasó al GeoGebra que no me quiere funcionar, pero voy a tratar este fin de semana que no tengo nada en la vida que hacer, como si no tuviera nada que en la vida por hacer. Vamos a tratar, entonces, tómele un pantallazo, como sé que está así juicioso o juiciosa, y ayúdeme a reemplazar x por 2 y tómele pantallazo, mientras yo voy a mirar, no a hacer la gráfica, sino a tratar de reemplazar ese valor en GeoGebra, a ver qué sucede. A ver qué sucede. Entonces, yo tengo acá la función, ya sabemos, entonces yo voy a escribirla, bajarla aquí una gotica nomás, gotica nomás, ahí está. Y entonces voy a meter esa función a ver si sale. F de xy igual a x a la 3, y a la 2, vamos a ver. Entonces dice, vamos a ver, f, abre paréntesis de x, coma y, cierro paréntesis, siendo igual. Vamos a hacer una fracción, entonces voy a abrir algo, que ahorita lo voy a cerrar, entonces ahorita lo cierro, divido entre algo que voy a abrir, y lo que voy a abrir al principio es x a la 3, y a la 2, x a la 3, y a la 2, entonces voy para acá, x elevado a la 3 por y elevado a la 2. Dice que menos 4, creo que era menos 4, me parece. Vamos a ver si lo deja. Menos 4. Abajo dice 1 más 2. 1 más 2. Entonces voy a ir por acá. 1 más 2. 1 más 2. 1 más 2. X cuadrado, y5. X cuadrado, y5. X cuadrado por, yo voy a colocar por y elevado a la 5. Vamos a ver si aparece, aunque sea la formulita. Entrada no válida. ¿Por qué? Ah, porque coloqué punto y coma aquí. Torpe. Listo, coma. Listo. Ya está la función. Esta es la función. Vamos a ver si esa es la función. Dice acá, x a la 3, y2 menos 4. Me dice 1 más 2 veces x cuadrado, y5. Perfecto. Y entonces, venga a ver si deja hacer derivada. Deriva de curva, función variable, curva, función variable. Aquí la métrica, mm, derivada implícita, función variable número, curva, paramétrica. Para mí debiera ser curva, derivada función número, derivada función variable. Yo creo que voy a dejar esta. Y dice, ¿cuál es la función? F. ¿Con respecto a qué variable? X. Entonces, vamos a ver qué hace. Branco, matizum. Vamos a ver. Uy, chanfle. ¿Qué hizo? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Vamos a ver. Uy, aquí está. Vamos a ver. 3x cuadrado y cuadrado. Uy, no, yo merezco ver esto. Venga, a ver. En la parte de arriba aparece un 3x cuadrado y cuadrado. Sí, señor, mírelo aquí. Aparece un 6. Uy, no aparece un 16. ¿Un 16xy5? Sí, señor, por aquí está. Aparece un x4, 2x4y7. Pues mire que como teníamos aquí y menos 4 veces x4y7, pues estos dos se podían restar, ¿sí? Entonces mire que aquí lo que está allá arriba, en efecto, esto que está aquí arriba, voy a cambiar el colorcito para que lo vea usted en color. High Definitive, pues acá lo tenemos en color azul. Esto que tenemos en color azul es el resultado de la parte de arriba. En la parte de abajo, ¿qué pudo haber pasado? Que se cogió todo el polinomio de abajo y se elevó al cuadrado. Entonces yo voy a coger todo este polinomio, me lo voy a aprovechar aquí, control C,
y vamos a control B, pero lo voy a elevar al cuadrado a ver qué hace. Entonces, uy, no me lo dejó elevar al cuadrado. Ah, me lo volvió función, pero no, entonces no me sirve así. Entonces, pero aquí, si yo hiciera el primero al cuadrado, me da 1. Entonces, ¿hay un 1? Sí. Dos veces el primero por el segundo. Entonces, 4 por 4, 16 por 2 me da 32. Hay un 32 abajo. Ay, no, yo estoy leyendo abajo, qué pena. Estaba leyendo arriba y no abajo. Qué pena. El primero al cuadrado, ¿hay un 1? Sí, hay un 1. Ahora, dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 2 me da 4, o sea, tiene que haber un 4x cuadrado y 5, 4x cuadrado y 5, sí señor, más el segundo al cuadrado, o sea, este 2x cuadrado y 5 me queda al cuadrado, me quedaría 4x4 y 10, 4x4 y 10, perfecto, ya me derivó parcialmente con respecto a x, ¿cómo lo? O sea que podríamos derivar acá, derivada, la función variable, la derivada f, pero ahora con respecto a y, sí, y vamos a ver si nos da esto que vamos a colocar en green, y lo vamos a colocar en verde green, 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 que este verde green, listo, chinguiris. Entonces vamos a derivar parcialmente ahora con respecto a y, esa función que teníamos nosotros ahí. Entonces, ay, ya, me faltó una morboseadita mejor. Vamos a hacer la A, esa azulita. Vamos a hacer A, abre paréntesis, y voy a colocar la coordenada 2, menos 1. Pregunta, ¿alguien ya le dio el resultado? ¿Cuánto le dio esta azulita cuando reemplazó en 2, menos 1? Esta de abajo. ¿Alguien la hizo? Atención, atención. El profe está preguntando. Uy, no, nadie la reemplazó. No, profe, yo No, no, entonces, porque en ni ese qué momento estoy mérito hacer trabajando y poniendo cuidado. Uy, no me diga, está como Pepe, loco, loco por ese valor. Vamos a mirar entonces a ver qué pasa cuando A lo reemplazo por 2 y menos 1. Blanco, tipo matizún, me da menos 1,06. Un valor aproximado, porque pues obviamente como es una fracción, en la parte de arriba me dará un valor y en la parte de abajo me dará otro valor. Que si dejamos ese 1,01, pues eso se supone que es 106 cienavos, que sería 53,25 50avos. Eso sería el valor de reemplazar la X por 2. Vamos a tratar de hacer, para finalizar esta sesión, vamos a tratar de hacer la derivada parcial de esta función. Vamos para ti, un momentico, igualito a ti. Oye, ¿por qué me apareció este igualito ahí? Listo, voy a llevarme esta función entonces aquí, pa. Control B. Y ahora vamos a derivar parcialmente, pero con respecto a Y. De la derivada parcial con respecto a Y, me quedaría el primero derivado. Entonces vamos a colocar aquí el primero derivado con respecto a Y. Me quedaría 2x elevado a la 3, Y, menos 0 más 0, pues ni modo. Por el segundo normal, que en este caso es 1 más 2, uy, espere que es que ese más después no me deja ver qué es lo que era. Esto es un más, pues no sé si se ve mejor, pero 2x al cuadrado, no, ese lapicito sí me hace falta. Y5, tin, 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 menos, porque es el cociente, el primero normal, entonces x a la 3, x a la 3, y a la 2, y a la 2 por aquí, menos 4, ¿verdad? Cierro paréntesis y la derivada del segundo, pero estamos derivando con respecto a y. La derivada del primer término es un cero porque es una constante y la derivada del segundo término pues es 2 por 5, 10, 10, tracata, x a la 2, x a la 2, x2, perdón aquí, y y a la 4, y a la 4, y a la 4, perdón. Aquí está, y a la 4, perdón, que se vea eso tan feito.
qué vergüenza con ustedes. En la parte de elevado al segundo término elevado al cuadrado es tan solo plantearlo, no lo resolvemos, a pesar de que GeoGebra lo resolvió, pues sinceramente no abona mucho el hacer el producto, en este caso. Porque si yo quisiera saber, por ejemplo, ahora, vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular por aquí abajito la derivada parcial de y, pero en el punto 2, menos 1. Entonces, el producto de la derivada parcial con respecto a y sería igual. En la parte de arriba me quedaría 2x a la 3y. Por 1, pues me va a quedar, voy a tratar 2x a la 3y. Ahora más todo 2x a la 3y por 2x a la 2y 5. Me queda 2 por 2 es 4. X a la 3 por x a la 2 me da x a la 5. X a la 5, por aquí, x a 5. Y a la 1 por y a la 5 me da y a la 6. Y a la 6, ya lo tenemos, primeros dos términos. Ahora, como este es un único término, lo voy a multiplicar por el primero y lo voy a multiplicar por el segundo. Pero teniendo en cuenta que me va a cambiar el signo. Entonces, más por más me da más, entonces más por más me da más, pero como le cambia el signo, se vuelve menos. Entonces, me queda 10 x a la 3 por x a la 2 me da x a la 5. Y a la 2 por y a la 4 me da y a la 6. Y a la 6. Ahora, más por menos me da menos, pero con el menos del inicio me vuelve más. Esto es un y a la 6, perdón que no se vea tan bien. Entonces me queda más por menos me da más. Aquí en esta me da más y me queda 40. 40. Por aquí, x a la 2. X a la 2. Y a la 4. Y a la 4. Tiquitín, tan. Entradas de 6 shed acá. Y entonces elevado al cuadrado teníamos este y no lo colocamos elevado al cuadrado. Entonces aquí 1 más 2x elevado a la 2y a la 5 elevado al cuadrado. Al cuadrado. De esta forma, podemos agrupar porque mire que aquí dice x a la 5y a la 6 y aquí x a la 5y a la 6. Entonces, no lo voy a resolver para evitarme la fatiga, pero bueno, hagámoslo, aunque sea planteémoslo. Entonces, en la parte de arriba me quedó 2x, vamos a hacerlo por última vez, bien bonito, elevado a la 3, y elevado a la nada, más 4 menos 10, no me da menos, entonces menos 6 veces, ay, que 6 tan feo, x elevado a la 5, tin, 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 y elevado a la 6. Y elevado a la 6. Tran. Y me queda más 40, más 40, tringrigri, 40, x a la 2, x elevado a la 2, y elevado a la 4, elevado a la 4. Todo esto dividido, liter, entonces, un poquito, bájalo, bájalo. Y aquí me queda 1 más, 2, ese 2, x elevado a la 2, y elevado a la 5, elevado al cuadrado, y ya. Entonces, miremos a ver si eso nos dio. Se supone que es el verdecito, me parece que es el verdecito último que obtuvimos, sí, el verdecito, y vamos a ver. El verdecito me dice que hay un menos 6x a la 5 y a la 6, menos 6x a la 5 y a la 6. Muy bien. Me da un 40x al cuadrado y a la 4, 40x al cuadrado y a la 4. Muy bien. Y 2
x a la 3y, 2xy a la 3. Lo que sea, muy bien. 2 veces el primero por el segundo, o sea, 4x a la 2y a la 5, 4x a 2y a la 5, por el segundo al cuadrado, que es un 4x a la 4y a la 5, 4x a la 4y a la 5. Aquí está GeoGebra ordenando el polinomio de mayor exponente a menor exponente, de mayor grado a menor grado, en este caso. Y vamos a hacer B, abro paréntesis, vamos a calcularlo para x igual a 2, coma, y igual a -1, que fue la propuesta de este. Ojalá calcularlo, reemplazar. Esto ese valor de f de x, cuando la coordenada me da 2, -1, y el f de y, que es una coordenada, en este caso para 2, -1, que en el primer caso me dio, y en el segundo caso me dio, ya ahorita miramos, güey, tantico, 1,06, y en el otro caso, este es un 0,6, y en el otro caso me dio 0,98 negativo menos 0,98. Esos dos valores son, uy, qué cosa tan importante esos dos valores, porque si yo lo paso a fracción, esto me da menos 106 cienavos, que al simplificarlo, le puedo sacar mitad y en 53 cincuentaavos, perdón que quede feito. Y en el caso de allá, eso nos da menos 98 sobre 100, que al simplificarlo, perdón que voy lento acá, lento, que al sacarlo me da menos 49 sobre 50, sobre 50. Y entonces, aquí es donde vienen, estos dos valores son muy importantes, pero si ustedes no saben cuál es el concepto de derivada, derivar parcialmente no tiene significado para nada. Pregunta, ¿qué es derivar? Les comento, derivar es hallar la aproximación, una diferencial, una razón de cambio, en este caso. Y entonces cuando yo derivo parcialmente con respecto a X y yo reemplazo en un punto indeterminado, lo que estoy hallando es la pendiente de una recta de esa curva por ese eje con respecto al eje X. Y cuando yo derivo parcialmente y reemplazo en un punto en determinado, en este caso 2, -1, lo que estoy hallando es la pendiente ahora con respecto al otro eje. Y entonces cuando vamos a mirar nosotros, miremos por acá, pues vamos para acá, tiqui, 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 tiqui. Esto sería tan bonito leerlo poquito a poquito, suave, suavecito, para entenderlo mejorcito. Pero aquí vamos a mirar, tiqui, 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 chacarrón, chacarrón. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Esto es lo que llegamos. Página número Santa Israel 881 del PDF y del libro 881. ¿Sí? Dice interpretación de las derivadas parciales. Oh my God, mire, respecto a Y. Y si reemplazamos en un punto indeterminado, en este caso, aquí nos dieron que 2,1 y aquí nos dieron que 2,1 también, en el mismo punto. Para la derivada parcial con respecto a X pasó una cosa. Para la derivada con respecto a Y pasó otra cosa. ¿De qué función? De una función que estaba por ahí arriba. Ahorita no nos interesa eso. Así como dice la canción, no me interesa. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos una recta que es la derivada parcial con respecto a X, esta que dice T1,
derivada, una recta, la pendiente de una recta con respecto a Y, en donde sus coordenadas, este puntico, sus coordenadas son un punto que se denomina el gradiente. Uy, profe, espere, no me suelte eso así como tan de guau. Ahí le dejo la inquietud. Ahí le dejo la inquietud, mire. Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y. Reemplacen un punto. La coordenada menos 2,4 dice acá. Con respecto a X, esta es la ecuación de la pendiente, pero como yo reemplacé, se halló un punto. Esta roja es la derivada parcial con respecto a Y. Y cuando reemplacé este punto, pero por acá me lo va a mostrar, me lo va a mostrar. Ah, bueno, aquí funciones. Ah, bueno, con tres Profe, muchas variables. Pero pues gracias. De mi ahí les, parte ya me tengo que retirar. Gracias. yo también. Vamos a dejar hasta ahí. Esa era la idea. Que entendiéramos el significado de derivada parcial y reemplazar por un valor. Feliz noche. Vamos a dejar hasta ahí. Eso va una semana y finalizamos con derivadas parciales. Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Vamos a dejar la grabación hasta Gracias. ese momento. Buenas noches. No, señora, con mucho gusto. Feliz noche.